Buenas tardes, hermanos y hermanas y todos aquellos que nos sintonizan a través de las redes sociales en este canal. Sean todos bienvenidos. Soy el pastor y evangelista Pedro Delgado y vamos a continuar con esta serie de estudios que se titula Parafraseando el Nuevo Testamento. Vamos a continuar, vamos a dar inicio a la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo y vamos a empezar en el capítulo 1 con el estudio número 1. Y deseo de todo mi corazón que Dios les hable y que se gocen, y que el Señor haga la obra en sus vidas. Si eres creyente, pues que te aumente la fe. Y si eres una persona que todavía no eres creyente, pues que Dios hable a tu vida para que te llegue la fe y puedas alcanzar la salvación. Bueno, vamos a dar inicio a la lectura. Segunda de Timoteo, capítulo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo. O sea, se está presentando Pablo, quien es el que escribe esta carta. Dice, se presenta como el apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y es que así es. Cuando somos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores o maestros, es porque esa es la voluntad de Dios. En aquel tiempo escogió a sus 12 apóstoles y profetas. Ahorita solamente hay evangelistas, pastores y maestros. Y aquí Pablo se está presentando con esta carta dirigida a Timoteo. Dice, amado hijo, porque él lo ganó para Cristo. Por eso le dice hijo. Gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo, nuestro Señor. Y empieza diciéndole, verso 3. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos. Porque no nos han dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Bueno, aquí Pablo estaba diciéndole a Timoteo que él le daba gracias a Dios siempre por la vida de Timoteo y que oraba por él sin cesar día y noche, dice. Se acuerda de él día y en sus oraciones día y noche, dice, deseando verte al acordarme de tus lágrimas. Quiere decir que cuando se despidieron, pues hubo esas lágrimas de parte de Timoteo al quedar ahí donde se quedó y Pablo tenía que irse. Y es lo que le está recordando Pablo a Timoteo. Dice, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Y le reconoce, dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. O sea que la fe que había en él era una fe genuina. Y que esa fe había estado primero en su abuela Eloida y luego en su mamá Eunice. Dice, y que estoy seguro que en ti también está. Y le da el consejo de que avive el fuego del don de Dios que está en él, dice, por la imposición de mis manos. O sea, Pablo oró por él y ese fuego del Espíritu Santo estaba en Timoteo. Y le dice que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Que avives el fuego. ¿Qué quiere decir? Literalmente, así cuando tú vas a hacer algo con fuego, vas a cocer algo, ¿qué es lo que haces? Prendes el fuego, pero después lo prendes y lo dejas ahí. No, estás cuidándolo, que no se apague, y le estás echando más leña,
le estás avivando, o sea, que esté cobrando vida constantemente ese fuego. Espiritualmente también es lo mismo. Cuando nosotros nacemos del Espíritu, venimos a ser unas personas espirituales. Y ese poder del Espíritu, ese fuego del Espíritu está en nosotros. Y necesitamos avivarlo. Necesitamos alimentar nuestra alma y nuestro espíritu con la palabra de Dios. Y es así como vamos a avivar ese fuego, a que esté vivo. Y dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ese es el espíritu que Dios ha hecho morar en nosotros, el Espíritu Santo. Un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. O sea, Pablo le estaba diciendo que no se avergonzara de ser cristiano, ni se avergonzara de Pablo, ni se avergonzara de dar testimonio, de decir que era cristiano. Dice, sino participa de las aflicciones, o sea, sufre por las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. O sea, es el Señor quien nos llama. No conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Pero ahora ha sido manifestado por la aparición de nuestro Salvador, Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. O sea, ¿qué es lo que hace el Evangelio? Por medio del Evangelio nos da la vida y nos da la luz. Qué importante es eso. Miren, y eso nos lo dice Pablo a los Romanos 1:16. Vamos a leerlo. Miren lo que dice Pablo a los Romanos capítulo 1, verso 16. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. De modo que el Evangelio es el poder de Dios para salvación. Y aquí Pablo le estaba diciendo esto a Timoteo. Dice, pero ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador. 1 Timoteo 1:10. Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Aquí vemos entonces que Pablo fue constituido apóstol, predicador y maestro de los gentiles. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. O sea, Pablo le estaba recomendando a Timoteo que no se avergonzara, sino que sufriera las aflicciones que padeciera por el hecho de predicar el Evangelio. Y Pablo se pone como ejemplo cómo él padeció y que no se avergonzó nunca. Dice, porque sé en quién he creído y sé que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Y le sigue aconsejando, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús.
O sea, reténlas, que no se te olviden, es lo que le está diciendo, reténlas. La forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor en que es en Cristo Jesús. Guarda el buen testimonio por el Espíritu Santo que mora en nosotros. O sea, que siempre estuviera presto para dar buen testimonio. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelio y Hermógenes. Figelo y Hermógenes. Aquí Pablo le está diciendo que estos, Figelo y Hermógenes, andaban con él, pero lo abandonaron. Dice, tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. Está hablando de este hermano de nombre Onesíforo. Dice que muchas veces lo confortó, o sea, lo consoló, le ayudó. Dice, y no se avergonzó de mis prisiones, sino que cuando estuvo en Roma, me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor que halle misericordia cerca del Señor en aquel día. Y cuando nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. ¿Y cuánto? Dice, nos ayudó en Éfeso. O sea, este hermano de nombre Onesíforo fue un buen siervo de Dios y le sirvió a los siervos de Dios. Y eso trae grande bendición. Sigue diciendo, capítulo 2. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Oiga, que todo lo que hemos oído de Pablo, de la palabra del Señor a través de Pablo, esto encarga, dice, a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. O sea que todos nosotros como líderes tenemos la habilidad de poder discernir a aquellos que tienen esos dones de Dios. ¿Y qué es lo que debemos de hacer? Que a esos hombres, dice, que son idóneos para enseñar, que sean idóneos, dice, para enseñar, prepáralos a esos para que enseñen a otros. Tú pues, ya dirigiéndole Pablo a Timoteo, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. O sea, sufre penalidades porque como cristianos vamos a padecer. La Biblia dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Entonces nosotros en este mundo vamos a padecer problemas, situaciones, necesidades. Que el Señor siempre va a estar con nosotros. No nos va a dejar solos. Sigue diciendo, verso 4, 2:4. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Pablo aquí está diciéndole a Timoteo que tiene que estar sirviéndole siempre a Dios y no enredarse en los negocios de la vida, o sea, en las cosas del mundo, con el fin de agradar a aquel que nos tomó por soldados. O sea, que cuando nosotros hagamos algo, sea siempre para agradar a Dios. Y dice que no se enrede en los negocios de la vida. Y pone el ejemplo que el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero.
Y es cierto, para poder ser bendecidos debemos de trabajar primero en lo que la palabra nos dice. El mismo Señor dijo, si en lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré. Entonces, ¿qué debes de hacer? Saber que es tu responsabilidad para hacerlo. Y es cuando Dios va a derramar bendición por la fidelidad. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Aquí Pablo estaba diciéndole a Timoteo cómo él mismo sufría penalidades, prisiones, y sufría de toda aquella gente malhechora. Dice, pero la palabra de Dios no está presa. O sea, me he dedicado aunque yo estoy preso, pero la palabra no está presa. La prueba está por medio de cartas. Él seguía predicando, seguía dirigiendo las iglesias, a sus líderes que ponía, como en este caso a Timoteo. Dice, por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Pablo está diciendo que todo lo que andaba sufriendo por andar predicando la palabra, todo lo soportaba por amor de los escogidos. ¿Cuáles escogidos? Pues a todos aquellos que les llegaba la palabra, estaba llegándoles la palabra porque Dios los había escogido, porque les llegara la palabra. De tal forma que en aquel día no va a haber una persona que diga yo no supe, porque Cristo no va a venir a levantar su iglesia hasta que se haya predicado el evangelio a todas las naciones, a toda criatura. Y entonces es cuando viene el fin. Dice, palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Aquí Pablo le decía a Timoteo que si nosotros sufrimos con Él, también reinaremos con Él. Pero que si nosotros le negamos, Él también nos negará. Y aunque nosotros, dice, fuéramos infieles, Él permanece fiel porque Él no puede negarse a sí mismo. Sigue diciendo Pablo, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Pablo les decía a Timoteo que les recordara a los hermanos y los exhortara delante del Señor a que no contiendan sobre palabras. O sea que les decía Pablo a Timoteo que les dijera a los hermanos que no contendieran conforme a palabras, o sea, pura palabrería, sino que contiendas, pero en base a tu fe, que estés preparado para presentar defensa del evangelio que predicas, no solamente en vanas palabrerías, porque cuando te enfrascas en una discusión con una persona, por ejemplo, tú como cristiano te pones a hablarle a alguien de la palabra y luego surge por ahí algún religioso, algún
vamos, un mormón, y empieza, al ver que estás hablando, empieza él también a sacar su doctrina y empieza a hablarte a ti palabrería de lo que él ha sido enseñado. Entonces, ¿qué es lo que debes de hacer ahí? La palabra dice: contesta al necio conforme a su necedad y deja al necio en su necedad. Entonces, si él persiste todavía en estar discutiendo palabrería, déjalo. No discutas en palabrería, discute conforme a la palabra. Y si con el que estás discutiendo conforme a la palabra no se amolda a la palabra, entonces apártate. Déjalo. Apártate de esa gente. ¿Por qué? Porque si tú te quedas ahí a estar discutiendo con esa gente, lo que vas a lograr es que no le va a servir de provecho a los que están oyendo, sino que es para perdición. ¿Por qué? Porque no van a creer ni en ti, ni van a creer en él, y no van a creer en nada, y se van a perder. Por eso es importante no estar discutiendo con ese tipo de gentes. O sea, dice: contesta al necio conforme a su necedad. O sea, tú hazle ver con la palabra que es una persona necia porque no quiere aceptar lo que la palabra de Dios dice. Y una persona que no acepta lo que Dios dice en su palabra, pues es una persona necia. Entonces tú contesta al necio conforme a su necedad. Enséñale en la escritura dónde está su necedad. Y luego dice: deja al necio en su necedad. Primero contéstale y luego déjalo en su necedad. ¿Por qué? Porque no tiene caso que tú estés discutiendo con ese tipo de personas que solamente son maldición para los que están oyendo. Verso 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Oigan, aquí Pablo le estaba diciendo a Timoteo que procurara con diligencia. Con diligencia quiere decir rapidez, pronto. Procura, dice, presentarte a Dios aprobado. Que estés seguro que tú estás aprobado conforme a la palabra de Dios. O sea que todo lo que respondes, lo que vives, lo que haces es conforme a la palabra de Dios. Entonces vas a ser aprobado. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Pues no vas a tener de qué avergonzarte porque tú eres aprobado conforme a la palabra. Y que usas bien la palabra de verdad. Que no la sacas de contexto como lo hacen todas las religiones. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. O sea, te dice que evites las vanas palabrerías y las profanas y vanas palabrerías. Dice, porque esas te conducen más y más a la impiedad. Y su palabra de esa gente carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de muchos. O sea, Pablo aquí le estaba diciendo a Timoteo que evitara todas esas cosas, esas palabrerías, dice que son vanas, que solamente conducen más y más a la impiedad, y que son palabras que como gangrena carcomen. Dice, y Himeneo y Fileto, dice, se desviaron de la verdad. ¿Por qué? Por escuchar todas esas palabrerías. Como no están bien cimentados en la fe, son presa fácil de mover. Dice que ellos se desviaron de la verdad y aseguraban que la resurrección ya se había efectuado. Y así, con esa enseñanza,
dice que trastornaban la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Oiga, aquí habla Pablo que el fundamento de Dios está firme. ¿Cuál es el fundamento de Dios? Es Cristo. Cristo es la piedra angular. Vemos allá en la ciudad celestial donde habla que la ciudad tenía 12 puertas y tenía 12 cimientos. Y los 12 cimientos tenían 12, los nombres de los 12 apóstoles. Entonces, esos cimientos o fundamento, que es lo mismo, dice que el Señor, el fundamento de Dios está firme y tiene el sello. Y conoce el Señor a los que son suyos. Jesús mismo lo dijo: mis ovejas oyen mi voz y vienen a mí. Por eso ustedes no pueden venir a mí, porque no son de mis ovejas. Y eso va para aquellos que han escuchado la palabra de Dios por mucho tiempo y no han venido a Cristo. ¿Por qué? Porque nada más han oído la palabra, pero no la han puesto por obra, no la han escuchado bien. Porque ya les he dicho dos cosas: oír y escuchar son dos cosas muy diferentes. Oír es solamente percibir un sonido, un ruido, una voz. Escuchar es entender lo que el sonido o la voz está diciendo. Entonces tenemos que saber escuchar. Y por eso Pablo aquí le dice a Timoteo estas palabras: conoce el Señor a los que son suyos. Claro, ¿por qué? Jesús les dijo a los judíos: ¿por qué no entienden mi lenguaje? Porque no pueden escuchar mi palabra, porque mi palabra no haya cavidad en ustedes. O sea, en sus mentes no hay más lugar para mi palabra, y por eso no entienden mi lenguaje. Pablo dice aquí a Timoteo: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Apártese de iniquidad. Dice: pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos útiles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Todos estos son consejos de Pablo hacia Timoteo. Le dice que huye de las pasiones juveniles, porque Timoteo era muy joven y por eso lo tenía de pastor y decía que nadie tenga en poco tu juventud. Sé un ejemplo, tú preséntate como un ejemplo. Y le sigue diciendo, verso 23, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Desecha las cuestiones necias e insensatas. O sea, ese tipo de gente que alega y alega basada a su entendimiento, a su enseñanza que le han dado, y no conforme a la palabra. Dice, deséchalas, esas cuestiones necias, sabiendo que engendran contiendas. Porque el siervo del Señor no debe de ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar. Oiga, ¿cómo debe de ser el siervo de Dios? Apto para enseñar. Sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan
para conocer la verdad. ¿Qué estaba diciéndoles aquí Pablo? Que el siervo del Señor no debe de ser contencioso, sino amable para con todos y apto para enseñar. Así debe de ser el siervo de Dios. Y cuando Dios nos llama porque Él ya sabe los dones que tenemos en nosotros. Y cuando Él nos llama, Él nos equipa. Y Él nos hace ministros competentes. Lo he mencionado en otros estudios. Nos hace ministros competentes. A ver si lo encuentro ahorita aquí, donde lo menciona. En 2 de Corintios 3:6, ahí lo dice. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Nos ha hecho ministros competentes del nuevo pacto, no de la ley o de la letra, sino del espíritu. Dice, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Entonces, es el Señor quien nos hace ministros competentes. Y aquí dice en el verso 24, porque el siervo del Señor no debe de ser contencioso, sino amable para con todos y apto para enseñar. Pues claro que si Dios lo llamó, va a ser apto, porque Dios nos hace ministros competentes, lo que acabo de leer. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Ok. Pablo estaba aquí diciéndole a Timoteo cómo debe de ser el siervo del Señor. Dice que no debe de ser contencioso, debe de ser amable para con todos, apto para enseñar. Eso es lo más importante, apto para enseñar. Y dice que debe de ser amable para con todos. Ahora, no siempre puedes ser amable con la gente del mundo, porque siempre el diablo los va a usar para desequilibrarte, para hacerte caer. Y no puedes ser amable con esa gente que es una gente agresiva, una gente que te quiere, pues te quiere verlo tonto. O si le dices algo lo toma mal. Y empiezan, porque ellos solamente buscan su propio provecho, su propio bienestar, el mundo. Entonces tú no puedes ser amable, porque allí con esa gente puedes ser amable, pero tienes que ser justo, que vaya con la justicia. ¿Por qué? Porque si nomás eres amable, ellos no te van a tomar así y vas a padecer mucho. Entonces tienes que ser, con la gente del mundo tienes que ser justo. Que sepas que lo que estás haciendo es porque estás en tu derecho y es justo. Con el mundo. Ya con los hermanos sí tienes que ser amable, mostrar el amor del Señor y también justo, claro. Sigue diciendo aquí Pablo que debes ser amable para con todos, apto para enseñar. Sufrido. ¿Qué quiere decir que debes de ser sufrido? O sea, que estés dispuesto a sufrir por andar predicando la palabra de Dios. Que estés dispuesto a sufrir cuando hay tribulaciones por causa de predicar el evangelio. Muchos no están dispuestos a sufrir y abandonan. Como dijo el Señor Jesús, el pastor asalariado ve el peligro
y huye y deja dispersas las ovejas. Entonces, y el verdadero siervo de Dios debe de ser sufrido. Y otra cosa muy, muy clara que lo explica aquí Pablo, que dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Que con mansedumbre, o sea, con tranquilidad, corregir a aquellos que se oponen. ¿Por qué? Porque de esa forma tú vas a ganar esas almas, a esos que se están oponiendo. Pero tú tienes que ser sabio y con mansedumbre. Por eso dice aquí que con mansedumbre corrijas a los que se oponen. ¿Qué es corregir? Alguien que no está bien, alguien que está equivocado, corregirlo. Y eso dice Pablo aquí a Timoteo, que con mansedumbre corrijas a los que se oponen. ¿Qué vas a lograr con eso cuando tú vas a corregir a los que se oponen? Con mansedumbre. Dice aquí, mira el beneficio que puedes traer. Por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. O sea, aquellos que se oponen, cuando tú les sabes hablar con mansedumbre, les empiezas a enseñar sus errores que están mal. Entonces dice que esa persona Dios le está concediendo para que se arrepientan, para que entiendan que están mal y se arrepientan, para conocer la verdad, que estén dispuestos a conocer la verdad. Y recordemos que la palabra de Dios dice que la verdad es Cristo. Y estando así, conociendo la verdad, escapen del lazo del diablo. Pues sí, porque aquí en este mundo o hay mentira o hay verdad. O eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. Y aquí Pablo le estaba diciendo que escapen del lazo del diablo. ¿Cuándo van a escapar? Cuando conoces la verdad. Cuando conoces la verdad te das cuenta que la mentira no sirve. Te das cuenta que te ha hecho mucho daño esa mentira y por lo tanto escapas del lazo del diablo, porque ese es un lazo del diablo, la mentira. Y tienes que escapar de ese lazo. Porque cuando no, dice, estás cautivo a la voluntad de Él. Te tiene cautivo, preso con ese lazo. No puedes escapar del lazo del diablo, si no es por medio del arrepentimiento y conoces la verdad. Primero tiene que haber ese arrepentimiento para que puedas conocer la verdad. Qué importante es entender esto, hermanos, porque si no lo entendemos, ¿cómo vamos a poder nosotros asegurar el pase, la aprobación? Qué importante es estar día tras día perseverando en la doctrina, asimilándola en nuestra mente y en nuestros corazones, la palabra del Señor. Eso es lo que Dios nos está hablando a través de esta lectura. Dice que nosotros debemos de perseverar en esta enseñanza. Y lo que me llama mucho la atención es lo que dice en el capítulo 2. Es lo que me llama mucho la atención, lo que dice en el capítulo 2. Miren, nos compara como si fuéramos soldados. Dice, sufre las penalidades como buen soldado de Jesucristo. Si somos soldados de Jesucristo, entonces Jesucristo es el capitán.
es el general, es el que manda. Y por eso debemos de perseverar en la enseñanza, ser unos buenos soldados de Jesucristo. Y como buen soldado de Jesucristo, pone el ejemplo Pablo en el versículo 4, capítulo 2, verso 4, dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. O sea, ninguno que es soldado se enreda en los negocios de la vida. El que es soldado se enreda en los negocios del ejército, como buen soldado. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, y para esto están estos estudios. Por eso Dios puso en mi corazón que compartiera estos estudios, parafraseando el Nuevo Testamento. Yo les invito, hermanos, a que pongan atención a estos estudios, y que a su tiempo van a producir mucho fruto. Hermanos, este fue el estudio número 1 de aquí, de la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Es el deseo de mi corazón que Dios haya hablado a sus vidas, y que si tienen alguna duda, alguna pregunta, que me llamen, y con gusto yo atenderé a su llamado. Y si hay necesidad donde se encuentren de que se les predique la palabra, llámame, invítame, y te aseguro que con gusto puedo ir y compartir la palabra. No en iglesias, sino en aquellos lugares donde no se ha predicado el evangelio. Como dice el apóstol Pablo, para no edificar sobre fundamento ajeno. Bueno, hermanos, espero que haya sido bendición este estudio, y no se les olvide, mi teléfono es área 210-557-8277 de la ciudad de San Antonio, Texas, y llámenme y con gusto atenderé. Que Dios los bendiga. Nos vemos la próxima. Adiós.